los invitamos a inclinar su cabeza y hacer una pequeña oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por todos los favores y bendiciones que tú nos has dado el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a comprender de la mejor manera esta clase y todas las clases que nos siguen, que nos ayudes a enfrentar esta tribulación. Nosotros sabemos que tú eres el único que tiene el poder y tiene la sabiduría para poder ayudar a todas las personas que están luchando contra esta enfermedad. Todo esto te lo hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que va a ser nomenclatura de los hidrocarburos cíclicos. Vamos a ver cómo identificarlos, cuáles son las fórmulas geométricas que tengo que usar para identificar a cada uno de ellos y cómo voy a mencionar a los radicales que tienen en ellos. Tengan listos lápiz y papel y por favor vayan siguiendo cada uno de los ejercicios. Gracias. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a dar un pequeño repaso a lo que son los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. Vamos a hacer algunos ejemplos sobre su nomenclatura. Vamos a comenzar por los hidrocarburos, por los alcanos. Si recuerdan, chicos, nosotros dijimos que en el caso de los hidrocarburos cíclicos van a formar figuras geométricas. Cada vértice de cada figura geométrica nos va a representar un carbono. Entonces, si nosotros tenemos esta estructura, ¿cuántos carbonos tendría? Tendría 1, 2, 3 carbonos. Si yo tengo una estructura con 3 carbonos y que tiene solamente enlaces sencillos, ¿cómo la llamo? Va a pertenecer al grupo de nuestros alcanos. Entonces se va a llamar propano. Si yo tuviera este compuesto así, se llamaría propano. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo este compuesto de esta manera. Todos se unieron, hicieron enlaces y formaron un triángulo. Entonces, como este es un hidrocarburo cíclico, yo le voy a anteponer la palabra ciclo. Entonces, de propano se va a convertir en un ciclopropano. Vámonos con otro ejemplo. Si yo tuviera esto, ¿qué va a ser? Tengo 1, 2, 3, 4 carbones. ¿Cuál va a ser mi prefijo para cuando yo tengo 4 carbones? Va a ser but. Yo aquí estoy viendo que tengo solamente enlaces sencillos. Entonces, ¿cuál va a ser mi terminación? En an. Y como veo que forma una figura geométrica, quiere decir que es un hidrocarburo de cadena cerrada o cíclico. Entonces le voy a anteponer la palabra ciclo. Y esto va a ser un ciclo butano. De esa manera va a ser de la manera que se van a estar nombrando los hidrocarburos. Me parece que yo en alguna de las diapositivas les dejé una tabla donde venían varios de los alcanos principales, cuál sería su nombre y cuál sería su figura geométrica. Por ejemplo, si tuviéramos esta figura geométrica, ¿cuántos carbones tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tengo 6 carbones, ¿cuál va a ser mi prefijo? Es. ¿Cuál va a ser mi terminación? Ano. ¿Por qué? Porque tengo enlaces sencillos. Y como está totalmente cerrado, le voy a poner el nombre de ciclo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Es decir, vamos a seguir usando la misma nomenclatura, simplemente le vamos a anteponer la palabra ciclo.
¿Qué va a pasar si yo en mi hidrocarburo tengo ramificaciones, tengo arborescencias? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos este. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer cuando tengo una arborescencia? Voy a identificar qué son mis radicales. ¿Cuál es este radical? Tiene un carbono, entonces va a ser un metil. ¿Cuál va a ser este radical? Tiene un carbono, va a ser metil. Ahora, como yo lo tengo cerrado, ¿cuál va a ser mi carbono 1? Cuando yo tengo una cadena abierta, nosotros sabemos que vamos a empezar a enumerar mis carbonos a partir del radical más cercano. Aquí vamos a hacer lo mismo. Mi carbono 1 yo lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí. ¿Cuál va a ser el 2? El 2 va a ser el que esté más cerca de mi siguiente radical. Aquí, por ejemplo, si yo pongo el 1, si me voy a dar la vuelta hasta acá, este quedaría en el carbón número 4. 1, 2, 3, 4. Pero aquí, si me vengo a dar la vuelta por acá, me va a quedar en mi carbón 2. Entonces, voy a enumerarlos de aquí para acá. 1, 2, 3, 4. Ahora sí vamos a empezar a nombrar a mi cicloalcano. ¿Cómo lo voy a empezar a nombrar? Vamos a usar la misma estrategia que usamos cuando son lineales. Vamos a empezar a nombrar por mi primer radical. Son radicales iguales, entonces no tengo que fijarme cuál es el que está primero en orden alfabético. Tenemos que es 1, 2. ¿Por qué? Porque son igual. 1, 2, di, porque tengo dos del mismo. Metil. Luego tengo un ciclo y es de 4 carbonos, entonces tengo que usar mi prefijo but y mi terminación ano. Entonces aquí yo voy a tener un 1,2 dimetil ciclobutano. Este va a ser el nombre de mi compuesto. Vamos a ver otro ejemplo. Necesito, chicos, que estos, aunque sean temas que ya hemos visto también, voy a requerir sus apuntes de estos videos. Ahora tenemos esta figura. Tenemos aquí estas ramificaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a identificar cuáles son cada uno de mis radicales. Aquí tenemos uno con 2 carbones. Según mi tabla de prefijos, se va a llamar et. Como es un radical, le voy a poner la terminación y este son iguales, tienen un carbono. Según mi tabla de prefijos va a ser un met y como es un radical va a ser il. Un metil también. Entonces tenemos 2 metiles y un etil. ¿Dónde va a estar mi carbono número 1? Va a estar con el primero que aparece en orden alfabético. ¿Cuál va a ser? ¿La M o la E? Va a ser la E. Aquí va a estar mi carbono número 1. Ahora, ¿hacia dónde voy a contar? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Dónde está más cercano mi siguiente radical? Va a ser acá. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí yo ya puedo empezar a nombrar mi cicloalcano. Voy a empezar a contar, a nombrar por el que tiene la primera letra según el orden alfabético, que es mi etil. Entonces voy a poner 1, etil. Ahora voy a nombrar mis metiles. Voy a poner 2,4 porque son iguales. Y como tengo 2, voy a usar el prefijo di, de 2 dimetil. Tenemos un ciclo. ¿De cuántos carbonos?
de 5. Entonces, cuando son 5 es un pentano. Ya tenemos nosotros el nombre de mi alcano. Vámonos con mi siguiente ejemplo de cicloalcano. Vamos a tener ahora esta figura con los siguientes radicales. Ahora, chicos, ¿qué es lo primero que dijimos que vamos a hacer? Vamos a identificar cada uno de mis radicales. Aquí tenemos un metil. Aquí tenemos un metil. Aquí tenemos un metil. Y aquí tenemos un etil. ¿Cuál va a ir primero? ¿Mis metiles o mis etiles? Van a ir primero mis etiles. Entonces mi carbono 1 va a estar aquí. ¿Hacia dónde voy a empezar a contar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Vamos a contar hacia la derecha, porque aquí tengo enseguida mi siguiente radical. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 carbonos. Vamos a empezar a nombrar a mi cicloalcano. Dijimos que primero vamos a nombrar mi etil. Está en mi carbono número 1. Entonces quedaría 1, etil, guión, 1, 4, perdón, me salté 1, 1, 2, 4. ¿Cuántos metiles tenemos? 1, 2, 3. Entonces vamos a ponerle tri. ¿Por qué? Porque tenemos 3. Si tuviéramos 4, tendríamos que poner tetra. Entonces sería trimetil. Tenemos aquí un ciclo. Y es un hexano. Y así nos quedaría nuestro nombre. 1 etil, 1, 2, 4 trimetil, ciclohexano. Ese sería el nombre de este compuesto. Voy a borrar para pasar con los siguientes. Así como nosotros tenemos alcanos que son cíclicos, también vamos a tener grupos de alquenos y de alquinos. ¿Cómo van a ser mis grupos de alquenos? Por ejemplo, vamos a tener este grupo. Aquí yo voy a tener en esta parte mi doble enlace. ¿Cómo lo voy a llamar? Voy a usar el mismo procedimiento. Vamos a contar mi número de carbonos. 1, 2, 3. Si tengo 3 carbonos, ¿cuál es mi prefijo? Pro. ¿Cuál va a ser mi terminación cuando yo tengo un doble enlace? Eno. Y como yo tengo una forma geométrica que me está formando un ciclo, le voy a anteponer ciclo. Entonces este va a ser un ciclo propeno. También podemos tenerlo de esta manera. Aquí, ¿cuál sería su nombre? Vamos a contar el número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tenemos 5, ¿cómo se llama? Se llama pente. Con terminación eno. ¿Por qué? Porque tenemos un doble enlace. Y como yo veo que está formando una figura, le voy a poner ciclo penteno. Este va a ser un ciclo penteno. ¿Qué va a pasar si yo tengo radicales en este tipo de configuraciones? Vamos a ver.
podemos tener algo así, chicos. ¿Cómo lo voy a nombrar, chicos? Aquí tenemos un doble enlace y tenemos dos radicales. Cuando es un alcano, empezamos a contar aquí. Pero recuerden, cuando nosotros estamos nombrando los alquenos, el que me va a marcar mi primer carbono va a ser mi doble enlace. Entonces, mi carbono puede estar aquí o aquí, el carbono 1. ¿Cómo voy a saber en dónde está mi carbono 1? Me voy a ir hacia el lado donde esté más cerca mi primer radical. Si yo lo pusiera aquí, tendría que estar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos quedaría en el carbono 5. Si yo lo tomo aquí, nos quedaría 1, 2. Entonces vamos a irnos a contar hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya conté yo en dónde están mis radicales. Ahora voy a identificar cuál es cada uno de mis radicales. Aquí tiene un carbono y aquí tiene un carbono. Entonces estamos hablando de metil. Tenemos dos metiles. ¿Cómo lo vamos a nombrar, chicos? Vamos a nombrar primero lo que van a ser mis radicales. Los tenemos en el carbono 3 y 4. Entonces va a quedar 3,4-di, porque tenemos dos iguales. Dimetil. ¿Cómo se va a llamar mi compuesto? Es un ciclo y es un ex, porque tiene 6, eno. Entonces este compuesto se va a llamar 3,4-dimetil ciclohexeno. Y esta va a ser la manera en la que yo voy a estar nombrando a mis cicloalquenos. Vamos a ver otro ejemplo de un cicloalqueno. Ahora tenemos esto, chicos. ¿Cuál va a ser mi carbón número 1? Este o este. Primero identificamos mi doble enlace. ¿De dónde está más cerca mi primer radical? De este. Entonces mi carbón número 1 va a ser este. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Vamos a ver cuáles son mis radicales. Tenemos aquí un metil y aquí un metil. Entonces, vamos a nombrar primero mis radicales. 3,4 di, porque tengo 2. Metil es un ciclo. ¿De cuántos carbonos? De 5, entonces es pen. ¿Y cuál va a ser mi terminación? Tenemos un doble enlace, entonces va a ser en. Y así nos quedaría nuestro nombre. En el caso de los cicloalquinos, vamos a seguir el mismo procedimiento que en los cicloalquenos. Vamos a identificar mi triple enlace. De ahí es donde nosotros vamos a partir con mi carbono 1 hacia el radical más cercano. Y eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Yo espero que con esto se hayan podido disipar un poco más sus dudas. Para la siguiente semana vamos a estar tocando ya lo que van a ser los grupos funcionales. La siguiente semana vamos a tratar de hacer poquitos ejercicios de cada uno de los grupos funcionales que nosotros hemos estado tratando. Normalmente en clase estamos viendo 2 grupos funcionales por clase. Yo creo que para lo que van a ser los ejercicios vamos a estar tocando ya lo que son 3 grupos funcionales por clase, para irnos un poquito más rápido
para ir haciendo los ejercicios, ir emparejándonos con los temas que estamos viendo y no se me vayan a rezagar. Entonces, chicos, espero que tengan un excelente fin de semana, un excelente puente y que nos podamos ver pronto. Muchas gracias.